¿Alguna vez has sentido que tus palabras se convierten en armas que hieren a quienes más quieres? ¿O que, por miedo a lastimar, terminas guardándote lo que piensas, acumulando frustraciones y dejando que los malentendidos crezcan en silencio? Hablar con sinceridad debería ser un acto liberador, una manera de acercarnos, de construir puentes, no de levantar muros ni abrir heridas profundas. Sin embargo, la realidad muchas veces es muy distinta. Decir lo que piensas sin herir no es solo un arte, es una necesidad vital. Vivimos en un mundo donde la comunicación es más rápida y a la vez más frágil que nunca. En nuestras manos está la capacidad para transformar el poder de la palabra en una fuerza que conecta en lugar de dividir. Pero lograrlo no es fácil, requiere valentía para ser honestos y al mismo tiempo sabiduría para hacerlo con respeto y empatía. Este libro nace de una verdad simple y profunda. Podemos expresar nuestras ideas, sentimientos y opiniones con claridad, firmeza y autenticidad sin causar daño a quienes nos escuchan. Más aún, podemos aprender a hacerlo de manera que la otra persona sienta que la respetamos, que la valoramos, incluso cuando no estamos de acuerdo. Este no es un manual para callar o disfrazar lo que pensamos, sino una guía para comunicarlo con tacto y corazón. Imagina por un momento un mundo donde las conversaciones difíciles no terminan en gritos o silencios cortantes, sino en entendimiento. Donde decir no implica culpa ni resentimiento. Donde expresar una crítica se convierte en una oportunidad para crecer juntos y no en una batalla por ganar. Ese mundo no es utópico, está al alcance de quienes están dispuestos a pulir sus palabras, a escuchar de verdad, a mirar más allá de sus propios puntos de vista. En las páginas que siguen, exploraremos herramientas prácticas y reflexiones profundas que te ayudarán a construir esa forma de hablar y escuchar. Hablaremos de la asertividad, de la empatía, de cómo manejar emociones fuertes sin perder el control, de cómo enfrentar críticas sin sentirnos atacados. Pero también veremos lo que sucede en nuestro interior cuando nos resistimos a ser honestos, el miedo, la culpa, la necesidad de aprobación. Porque para comunicar bien, primero debemos entendernos a nosotros mismos. No se trata de aprender a decir solo lo que los demás quieren oír, tampoco de convertirse en una persona perfecta que nunca se equivoca. Al contrario, se trata de aceptar nuestra humanidad, con sus defectos y virtudes, y aprender a expresar esa verdad interna sin hacer daño, con respeto, con amor, con firmeza. Este libro es para ti si alguna vez has sentido que las palabras te fallan justo cuando más las necesitas. Si quieres mejorar tus relaciones personales, profesionales o familiares sin sacrificar tu autenticidad. Si deseas transformar la comunicación en un puente en lugar de una barrera. Te invito a recorrer este camino conmigo, a descubrir el poder transformador de decir lo que piensas sin herir. Porque cuando aprendemos a comunicarnos con el corazón abierto y la mente clara, no solo cambiamos nuestras palabras, cambiamos nuestra vida. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La verdad no tiene por qué doler. Decir la verdad suele verse como un acto contundente, como una especie de detonación que puede romper la calma de cualquier conversación. Y sin embargo, la verdad en sí misma no es ni cruel ni blanda, simplemente es. Lo que realmente determina si una verdad duele o no es la manera en la que la comunicamos, el contexto, la intención y la sensibilidad con la que elegimos nuestras palabras. Muchas personas temen ser honestas porque asocian la sinceridad con la brutalidad, con la necesidad de herir para ser claros, como si la claridad tuviera que ir acompañada de un daño inevitable. Esta idea no solo es equivocada, sino que limita profundamente nuestras relaciones. Porque cuando creemos que ser sinceros es sinónimo de hacer daño, terminamos ocultando lo que realmente pensamos, callando lo que sentimos y creando una distancia invisible pero insalvable entre nosotros y los demás. Decir la verdad es un acto poderoso que puede abrir puertas, sanar heridas y construir confianza cuando se hace desde el respeto y la empatía. Pero también puede cerrar caminos y generar resentimientos si se hace con descuido o desde la intención de lastimar.
Por eso, en este capítulo, queremos desmontar la creencia de que la verdad tiene que doler para ser válida y descubrir cómo es posible comunicarnos con autenticidad sin sacrificar la armonía ni la dignidad de quien escucha. La verdad no es un arma, es una herramienta que, en manos de quien la maneja con cuidado, puede servir para construir puentes sólidos. Para entender esto, primero debemos mirar qué es la verdad en el contexto de la comunicación humana. La verdad es más que un conjunto de hechos, es la expresión de nuestras ideas, sentimientos y opiniones en relación con la realidad que vivimos. Cuando hablamos con honestidad, estamos mostrando una parte auténtica de nosotros mismos, algo que merece ser valorado. Sin embargo, esa misma honestidad puede ser percibida como amenaza cuando la persona que recibe el mensaje la interpreta como un ataque, un juicio o una crítica destructiva. Esto sucede porque la forma en que transmitimos la verdad está cargada de emociones, intenciones y estilos de comunicación que pueden variar mucho entre culturas, familias y personas. Por ejemplo, decirle a un amigo, creo que no estás actuando bien en esta situación, puede ser un consejo amoroso o una crítica hiriente, dependiendo de cómo se diga, cuándo y con qué tono. La diferencia radica en la intención detrás del mensaje y en la sensibilidad que ponemos para elegir nuestras palabras. Por eso, decir la verdad sin herir requiere entrenar la empatía, esa capacidad maravillosa de ponernos en el lugar del otro para entender cómo recibe nuestro mensaje. Porque la empatía no significa estar de acuerdo ni evitar la sinceridad, sino adaptar la forma para que la verdad llegue sin causar daño innecesario. Imagina que la verdad es como un cuchillo, puede servir para cortar un alimento y prepararlo para ser disfrutado, o para herir a alguien. La herramienta no es mala, lo que importa es cómo la usamos. En la comunicación, si queremos que nuestra verdad sea escuchada y valorada, debemos elegir bien el cómo, el cuándo y el dónde. Otro aspecto importante es reconocer que todos tenemos una verdad subjetiva, es decir, nuestra percepción está coloreada por nuestras experiencias, emociones y creencias. Por eso, al expresar nuestra verdad, es esencial hacerlo en primera persona, con frases que reflejen nuestro punto de vista y no como verdades absolutas que el otro debe aceptar sin cuestionar. Decir yo siento que o desde mi experiencia abre la puerta a un diálogo más respetuoso que decir tú siempre o tú nunca, que suelen sonar a acusaciones y cierran la comunicación. También es fundamental entender que la honestidad no implica una transparencia total sin filtro. No es necesario decir todo lo que pensamos en el momento justo ni con cualquier persona. Parte de decir la verdad sin herir es saber elegir qué decir, cómo y cuándo, respetando los tiempos y la disposición emocional de quien nos escucha. A veces, la verdad necesita ser modulada para no convertirse en una carga insoportable para los demás. Esto no significa mentir o disfrazar lo que sentimos, sino presentarlo con delicadeza y consideración. La verdad es una realidad viva y como tal requiere ser tratada con cuidado. Por último, es importante reflexionar sobre nuestras propias intenciones al decir la verdad. Si nuestro objetivo es dañar, demostrar poder o ganar una discusión, difícilmente lograremos comunicar sin herir. Pero si nuestra intención es compartir, ayudar a crecer, mejorar una relación o simplemente expresarnos auténticamente, entonces la verdad puede ser un puente de conexión profunda y no un muro de separación. En resumen, la verdad no tiene por qué doler, salvo que nosotros decidamos usarla como un arma. Cuando aprendemos a hablar desde el respeto, la empatía y la responsabilidad, podemos liberar la fuerza sanadora de la sinceridad y transformar nuestras palabras en actos de amor y respeto mutuo. Este capítulo es solo el comienzo de un camino para descubrir cómo, paso a paso, podemos decir lo que pensamos sin herir, porque la verdad bien dicha no lastima, libera. Capítulo 2. Callar también hiere. En nuestra sociedad, el silencio muchas veces se interpreta como una virtud, como una forma de evitar conflictos o mantener la paz.
Sin embargo, el acto de callar puede ser tan dañino como el de herir con palabras, e incluso más, porque el silencio puede generar confusión, malentendidos, resentimientos invisibles y distancias emocionales profundas. Callar no es solo no hablar, es una forma activa de comunicación que puede expresar miedo, desconcierto, rechazo o resignación, y estas emociones, al no ser nombradas ni reconocidas, terminan acumulándose dentro de nosotros y dentro de las relaciones que queremos cuidar. Muchas personas optan por el silencio para no molestar, para no incomodar o para evitar una confrontación que consideran peligrosa o innecesaria. Pero esta elección, aunque parezca prudente en el corto plazo, puede convertirse en una trampa para el alma, porque al no expresar lo que pensamos o sentimos, perdemos la oportunidad de aclarar, de dialogar y de construir puentes. El silencio puede ser un muro que separa y que deja heridas invisibles que el tiempo solo empeora. En el fondo, callar también duele, porque es una forma de negar nuestra propia voz, de renunciar a nuestro derecho de ser escuchados y comprendidos. Vivimos una paradoja constante, tememos herir a otros con la verdad, pero también tememos el daño que nos causa a nosotros mismos el no expresarla. En ese dilema, el silencio parece la opción más segura, pero es una ilusión. Cuando callamos, no solo nos negamos a comunicar una idea o un sentimiento, sino que también dejamos que otros interpreten por nosotros, que creen sus propias versiones y muchas veces distorsionadas. El silencio puede ser interpretado como indiferencia, desinterés o falta de afecto, cuando en realidad oculta miedo, dolor o incomodidad. Por eso, callar puede generar más daño del que pretendemos evitar, porque priva a los demás de la oportunidad de saber qué nos pasa, de entendernos y de responder con cariño o con cambios que mejoren la relación. Otro aspecto profundo del silencio es que puede crear en nosotros una sensación de aislamiento, de soledad interna que crece con el tiempo. Guardar lo que pensamos o sentimos es como contener un río que quiere salir a fluir, y la presión interna puede causar estrés, ansiedad y frustración. Estas emociones no desaparecen con el silencio, al contrario, se intensifican y pueden terminar explotando de formas inesperadas o enfermizas. Callar también puede convertirnos en espectadores pasivos de nuestras propias vidas, perdiendo la oportunidad de ser protagonistas conscientes que eligen cómo expresarse y cómo conectar con los demás. Es importante entender que no todos los silencios son iguales ni tienen el mismo significado. A veces, el silencio es necesario para escuchar, para reflexionar, para dejar que las emociones se calmen antes de hablar. Un silencio bien usado puede ser un acto de respeto y cuidado, pero el silencio que duele es aquel que nace del miedo, la inseguridad o la falta de herramientas para expresarnos. Por eso, aprender a romper ese tipo de silencio es una parte fundamental para decir lo que piensas sin herir. Reflexionar sobre por qué callamos puede ayudarnos a identificar miedos, creencias limitantes o patrones aprendidos que nos impiden ser auténticos. Quizás tememos ser rechazados, juzgados o perder el amor de quienes nos importan. Tal vez no sabemos cómo poner límites o expresar desacuerdos sin sentir culpa. Sea cual sea la razón, el primer paso para superar el silencio dañino es reconocerlo y aceptarlo sin culpa, comprendiendo que es una reacción humana y que podemos aprender a comunicarnos de formas más sanas. También es importante reconocer que callar puede ser una forma de autoprotección en situaciones donde expresarnos podría poner en riesgo nuestra integridad física o emocional. En estos casos, el silencio no solo es legítimo, sino necesario. Pero para la mayoría de nosotros, el desafío está en encontrar el equilibrio entre protegernos y permitirnos ser vistos y escuchados. Para lograrlo, es fundamental cultivar la confianza en uno mismo y en la relación con el otro, desarrollando habilidades para expresar lo que pensamos y sentimos con respeto y claridad. Esto implica practicar la asertividad, que no es otra cosa que el arte de decir yo pienso esto sin imponerlo ni someterlo, sin agredir ni callar. Cuando aprendemos a hablar desde este lugar, el silencio dañino pierde su poder, porque ya no necesitamos esconder nuestras ideas ni emociones por miedo a la reacción del otro. Además, hablar con honestidad, aunque cueste, nos libera de la carga que supone el secreto o la represión emocional.
Nos permite construir relaciones más auténticas, basadas en la confianza y el respeto mutuo, donde ambas partes pueden sentirse seguras para expresar sus verdades sin temor a ser juzgadas o rechazadas. En definitiva, callar también hiere, porque implica renunciar a nuestra voz y al poder de conectar realmente con los demás. Pero esa herida puede sanar cuando nos animamos a abrirnos, a decir lo que pensamos con cuidado, a escuchar y a ser escuchados. No se trata de hablar sin filtro ni de descargar lo que sentimos sin pensar, sino de encontrar el camino para que nuestra verdad llegue con respeto y sin causar daño innecesario. En ese camino, el silencio se transforma, deja de ser una barrera para convertirse en un puente que nos conecta, porque aprendemos a usarlo para reflexionar y para preparar palabras que construyen, no que destruyen. Callar no es siempre malo, pero cuando se usa como una forma de evitar lo que duele, termina siendo una herida más profunda que debemos aprender a sanar. Este capítulo invita a reconocer el poder y el riesgo del silencio, a mirarlo con honestidad y a dar pasos valientes para transformar ese silencio que duele en una comunicación auténtica y amorosa. Solo así podremos decir lo que pensamos sin herir y al mismo tiempo evitar que el silencio nos lastime a nosotros y a quienes amamos. Capítulo 3. Lo que quieres decir versus cómo lo dices. En la comunicación humana, una de las distinciones más importantes y a la vez más sutiles es la diferencia entre lo que realmente queremos decir y la manera en que lo expresamos. Muchas veces, el mensaje que enviamos no coincide con la intención que tenemos, y esta brecha entre pensamiento y expresión puede ser la causa de malentendidos, conflictos y heridas que podrían evitarse. Lo que queremos decir es el núcleo de nuestra verdad, la esencia de nuestras ideas, emociones o necesidades. Sin embargo, esa esencia debe ser traducida en palabras, en gestos, en tonos y en silencios, y ahí es donde radica la complejidad del proceso comunicativo. El cómo lo dices puede transformar radicalmente el impacto de tu mensaje. Una misma frase, pronunciada con distintas entonaciones o acompañada de diferentes expresiones faciales, puede ser recibida como una crítica constructiva o como un ataque personal. El lenguaje verbal es solo una parte de la comunicación. El lenguaje no verbal, el tono de voz, la postura corporal, la mirada, suele ser incluso más poderoso y revelador. Por eso, antes de hablar, es fundamental ser conscientes no solo de lo que queremos decir, sino también de cómo lo estamos diciendo. Este capítulo invita a hacer un viaje hacia esa conciencia, para entender que comunicar no es solo emitir palabras, sino conectar, transmitir emociones y generar comprensión. Reflexionar sobre el contraste entre el contenido del mensaje y la forma es empezar a descubrir por qué muchas veces nuestras palabras hieren, aun cuando no queremos hacerlo. Por ejemplo, decir "no estoy de acuerdo contigo" puede sonar directo y sincero, pero si va acompañado de un tono sarcástico o una mirada desafiante, puede provocar una reacción defensiva inmediata. Por el contrario, si esa misma frase se dice con calma y respeto, acompañada de una explicación clara, puede abrir una puerta al diálogo y al entendimiento mutuo. La clave está en la intención, pero también en la forma. Cuando no prestamos atención al cómo, corremos el riesgo de que nuestro mensaje se pierda o se distorsione. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué factores influyen en la manera en que comunicamos? En primer lugar, están nuestras propias emociones. Cuando estamos enojados, ansiosos o tristes, es común que nuestro tono de voz se eleve o se vuelva cortante, y que nuestras palabras reflejen esa carga emocional. Esto puede hacer que nuestro mensaje sea percibido como agresivo o hiriente, incluso cuando no lo pretendíamos. Aprender a reconocer nuestras emociones antes de hablar es un paso fundamental para controlar el cómo y evitar daños innecesarios. Otro factor relevante es la cultura y el contexto social en el que nos comunicamos. Cada grupo tiene sus propias reglas no escritas sobre cómo expresar desacuerdos, afecto o críticas. Lo que en una cultura puede considerarse una forma directa y honesta, en otra puede verse como grosero o irrespetuoso. Ser conscientes de estas diferencias culturales nos ayuda a adaptar nuestra forma de comunicarnos para que nuestro mensaje sea recibido como lo deseamos. Además, el nivel de confianza y cercanía con la persona que nos escucha también influye en el cómo de nuestras palabras.
Con un amigo cercano podemos ser más espontáneos y directos. Con un colega o un superior es probable que busquemos un tono más formal y cuidadoso. Adaptar nuestra comunicación al contexto y a la relación es una muestra de respeto y empatía que facilita el entendimiento. La reflexión sobre el cómo también implica evaluar nuestro propio estilo comunicativo. ¿Somos personas que tendemos a hablar rápido y sin filtros? ¿O solemos ser reservados y cautelosos? ¿Nos cuesta expresar emociones o por el contrario, solemos exagerar? Conocernos a nosotros mismos en esta área es clave para mejorar la manera en que transmitimos nuestras ideas y sentimientos. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de aprender a usar nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades para comunicarnos con mayor efectividad y menos daño. Una técnica muy útil para alinear el qué con el cómo es la práctica de la comunicación consciente. Esto implica detenerse un momento antes de hablar para reflexionar sobre qué queremos decir, cómo lo queremos decir y cuál es el efecto que buscamos generar. Este pequeño espacio de pausa puede marcar la diferencia entre una conversación que construye y una que destruye. Por ejemplo, en lugar de soltar una crítica impulsiva, podemos decirnos: ¿cómo puedo expresar esto para que la otra persona lo entienda sin sentirse atacada? Esta pregunta abre la puerta a buscar un lenguaje más asertivo y respetuoso. Asimismo, el cómo no solo influye en la manera en que decimos cosas difíciles, sino también en la forma en que expresamos reconocimiento, cariño o gratitud. Una palabra de aprecio puede iluminar el día de alguien si se dice con sinceridad y calidez, mientras que un cumplido frío o mecánico puede pasar desapercibido. De esta manera, aprender a cuidar el cómo también nos permite fortalecer nuestras relaciones a través de palabras positivas y gestos amables. Es importante entender que el cómo no es una máscara para ocultar la verdad, sino un vehículo para hacerlo llegar de la mejor manera posible. No se trata de fingir, sino de ser conscientes y responsables del impacto que nuestras palabras tienen en los demás. La comunicación ética implica cuidar tanto el contenido como la forma para que la verdad que expresamos no dañe innecesariamente a quien la recibe. Al finalizar esta reflexión, surge una invitación profunda: observar cómo decimos las cosas y experimentar con nuevas maneras de expresarnos que sean fieles a nuestro sentir, pero que al mismo tiempo respeten y cuiden al otro. Porque cuando logramos alinear lo que queremos decir con cómo lo decimos, abrimos la puerta a conversaciones auténticas, a conexiones genuinas y a relaciones más saludables. Así, nuestras palabras no solo transmiten información, sino que también construyen puentes y alimentan la confianza. En este capítulo, hemos explorado la importancia vital de esa sutil pero poderosa diferencia entre el contenido y la forma, un aprendizaje que será la base para los capítulos siguientes, donde profundizaremos en herramientas prácticas para comunicar con asertividad, empatía y claridad. El camino para decir lo que piensas sin herir comienza justamente aquí, en la conciencia de que no basta con ser honestos, también debemos ser cuidadosos con el modo en que manifestamos esa honestidad. Capítulo 4. La importancia de la empatía en la comunicación. La empatía es una palabra que escuchamos con frecuencia cuando hablamos de relaciones humanas y comunicación, pero su significado profundo y su poder transformador a menudo no se comprenden en toda su magnitud. En esencia, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que la otra persona siente, de entender su perspectiva sin juzgar ni minimizar. Es una habilidad que, aunque pueda parecer natural para algunos, en realidad requiere práctica, conciencia y voluntad. En la comunicación, la empatía es la base que sostiene la posibilidad de decir lo que piensas sin herir, porque implica reconocer que al expresar nuestras ideas, también impactamos en el mundo emocional de quien nos escucha. No se trata simplemente de escuchar con atención, sino de conectar genuinamente con la experiencia del otro, de validar sus sentimientos y su realidad, incluso cuando no estemos de acuerdo. Esta conexión empática crea un espacio seguro donde las palabras pueden fluir con honestidad y respeto, donde el diálogo no se convierte en un campo de batalla, sino en un puente que acerca diferencias y fortalece vínculos. Sin empatía, la comunicación corre el riesgo de volverse un monólogo en el que cada uno defiende su posición sin abrirse a la comprensión mutua.
La ausencia de empatía puede transformar la sinceridad en un arma arrojadiza y la verdad en una excusa para lastimar. Por eso, cultivar la empatía es un acto revolucionario que va más allá de las palabras, es una manera de ser y estar con los demás. Para desarrollar la empatía, primero debemos practicar la escucha activa, que no es solo oír lo que el otro dice, sino escuchar con toda la atención y el corazón, sin interrumpir, sin preparar respuestas mientras la otra persona habla, sin juzgar ni interpretar prematuramente. Escuchar activamente implica dejar de lado nuestras propias preocupaciones momentáneamente y centrar nuestro foco en la experiencia del otro. Esto puede ser un desafío en un mundo lleno de distracciones y prisas, pero es un paso esencial para construir una comunicación auténtica y respetuosa. Otro aspecto clave de la empatía es la capacidad de reconocer y nombrar las emociones, tanto propias como ajenas. Muchas veces no decimos lo que sentimos porque no sabemos identificarlo o porque creemos que nuestras emociones no son válidas. Al poner en palabras nuestras emociones, las hacemos visibles y comprensibles, y al hacerlo, también permitimos que el otro se sienta reconocido en su sentir. Por ejemplo, decir "entiendo que te sientas frustrado por esta situación" es un acto de empatía que puede desactivar tensiones y abrir caminos para la comprensión. La empatía también requiere humildad, esa disposición a aceptar que nuestra perspectiva no es la única ni la absoluta, que la realidad del otro es diferente pero igualmente válida. Esta humildad nos libera del ego, del deseo de tener siempre la razón, y nos invita a abrirnos al diálogo y al aprendizaje constante. En la práctica diaria, la empatía se expresa en pequeños gestos, una mirada atenta, una pausa antes de responder, una pregunta que invita a profundizar, un reconocimiento sincero del dolor ajeno. Estos gestos, aunque simples, tienen un enorme poder para transformar la calidad de nuestras relaciones y hacer que nuestras palabras lleguen con más ternura y menos daño. La falta de empatía en la comunicación no solo dificulta el entendimiento, sino que puede generar heridas emocionales profundas que permanecen invisibles, pero que afectan el vínculo a largo plazo. Por eso, cuando queremos decir lo que pensamos sin herir, debemos hacer un esfuerzo consciente por cultivar esta habilidad que nos conecta con la humanidad del otro. Además, la empatía no solo es importante para entender a quienes nos escuchan, sino también para comprendernos a nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros críticos más duros y hablamos con dureza interna que luego se refleja en nuestra comunicación externa. Ser empáticos con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestras dudas y errores, nos permite expresarnos desde un lugar más amable y equilibrado, evitando que el miedo o la inseguridad dominen nuestras palabras. Cultivar la empatía interna es tan importante como la externa para comunicar con autenticidad y respeto. En definitiva, la empatía nos invita a recordar que detrás de cada palabra, de cada mensaje, hay una persona con su historia, sus miedos, sus esperanzas y sus heridas. Al abrazar esa realidad, la comunicación deja de ser un simple intercambio de información para convertirse en un encuentro profundo entre seres humanos. Así, decir lo que piensas sin herir se vuelve posible porque honramos no solo nuestra verdad, sino también la verdad del otro. Este capítulo nos invita a practicar la empatía en cada conversación, a entrenar nuestra mirada y nuestro corazón para que se abran con generosidad y comprensión. Porque en el arte de comunicar, la empatía es el puente invisible que sostiene la palabra y la transforma en un acto de amor y respeto mutuo. Cuando logramos esto, descubrimos que las palabras pueden sanar, unir y fortalecer, en lugar de separar y lastimar. Capítulo 5. La escucha activa como base para comunicar sin herir. En toda conversación auténtica, en todo diálogo que aspire a ser constructivo y respetuoso, la escucha activa es una habilidad fundamental que sostiene y da sentido a la comunicación. Escuchar activamente no es simplemente oír las palabras que el otro dice, es un acto consciente y comprometido que implica abrirnos verdaderamente al mensaje, a la emoción y a la intención del interlocutor, dejando de lado prejuicios, distracciones y nuestras propias respuestas inmediatas. Esta capacidad de escuchar con plena atención es la piedra angular para decir lo que piensas sin herir, porque nos permite entender de verdad al otro y responder desde la comprensión y la empatía, en lugar de reaccionar impulsivamente o desde la incomprensión. La escucha activa, en su esencia más pura, requiere presencia total.
Estar presente no solo con los oídos, sino también con el corazón y la mente, implica apartar cualquier pensamiento que nos aleje del aquí y ahora, suspender el juicio y las interpretaciones anticipadas, y abrir un espacio seguro donde el otro pueda sentirse verdaderamente escuchado y valorado. Este nivel de escucha es un regalo para quien habla, porque muchas veces lo que más necesitamos no es que nos den soluciones, sino que nos comprendan. Es común en nuestras relaciones que, en lugar de escuchar, estemos esperando nuestro turno para hablar, preparando mentalmente nuestras respuestas o incluso buscando en las palabras del otro una oportunidad para defendernos o contraatacar. Este hábito, aunque frecuente, es una barrera para la comunicación auténtica y puede generar heridas innecesarias, pues el otro siente que no es valorado ni respetado en su verdad. Practicar la escucha activa implica entonces desaprender estas conductas y cultivar la humildad para aceptar que no siempre sabemos lo que el otro necesita comunicar y que es nuestro deber esforzarnos por entenderlo. Para ello, es útil utilizar herramientas concretas, como parafrasear o resumir lo que hemos escuchado, para asegurarnos de haber comprendido bien el mensaje. Por ejemplo, decir, si te entendí bien, estás sintiendo que, o me parece que lo que quieres expresar es, son maneras de validar la experiencia del otro y mostrar que realmente estamos prestando atención. Este tipo de respuestas no solo clarifican la comunicación, sino que también fortalecen el vínculo emocional, porque demuestran interés y respeto. La escucha activa también nos invita a prestar atención al lenguaje no verbal, que muchas veces comunica más que las palabras mismas. La postura, el tono de voz, las pausas, la expresión facial, todo esto es parte del mensaje y nos ofrece pistas esenciales para comprender cómo se siente la persona y qué necesita en ese momento. Aprender a leer estas señales nos ayuda a ajustar nuestra respuesta para que sea más empática y cuidadosa. Otro aspecto crucial de la escucha activa es el manejo de nuestras propias emociones mientras escuchamos. Es común que ciertos temas o palabras despierten en nosotros reacciones intensas, como enojo, tristeza o frustración, que pueden interferir con nuestra capacidad para escuchar con calma y apertura. Reconocer estas emociones internas sin dejar que nos controlen es un ejercicio de autocontrol y madurez emocional que contribuye a que nuestra respuesta sea más asertiva y menos reactiva. Además, la escucha activa abre la puerta a la reciprocidad. Cuando nos sentimos verdaderamente escuchados, estamos más dispuestos a escuchar a los demás con la misma atención y respeto. Esto crea un ciclo virtuoso que fortalece la comunicación y la relación, convirtiendo las conversaciones en espacios seguros donde ambas partes pueden expresarse sin miedo a ser juzgadas o heridas. En un mundo donde la velocidad y la superficialidad parecen dominar la comunicación, practicar la escucha activa es un acto de resistencia y compromiso con la calidad de nuestras relaciones. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, porque en la medida en que escuchamos con verdadera atención, también aprendemos más sobre nosotros y ampliamos nuestra capacidad de comprensión y conexión. La escucha activa no solo mejora nuestras conversaciones, sino que transforma nuestra manera de relacionarnos, porque nos invita a salir del egoísmo y la prisa para entrar en la generosidad del encuentro humano. En este contexto, decir lo que piensas sin herir se vuelve una consecuencia natural, porque al escuchar primero, entendemos mejor las emociones y perspectivas del otro, y podemos elegir palabras que construyan y respeten. En definitiva, la escucha activa es una práctica que requiere paciencia, compromiso y apertura, pero cuyos frutos son inmensos: mayor comprensión, menos conflictos, relaciones más profundas y un ambiente de respeto donde la verdad puede ser expresada sin miedo. Este capítulo nos invita a mirar nuestra manera de escuchar con honestidad, a reconocer los obstáculos que nos alejan de la escucha auténtica y a comenzar a cultivar esta habilidad esencial para una comunicación sana y amorosa. Cuando aprendemos a escuchar de verdad, nos preparamos para hablar con sabiduría y cuidado, abriendo el camino para decir lo que pensamos sin herir y para construir relaciones que florecen en la confianza y el respeto mutuo. Capítulo 6. El poder de las palabras y su impacto emocional. Las palabras son herramientas poderosas que moldean nuestra realidad, crean conexiones y pueden tanto sanar como herir. Este poder inherente a las palabras es algo que muchas veces subestimamos,
especialmente en la comunicación cotidiana, donde usamos el lenguaje con rapidez y sin plena conciencia de su impacto. Entender el poder de las palabras implica reconocer que no son simplemente sonidos o símbolos, son portadoras de significado, emoción y energía que influyen profundamente en quienes las reciben y en quienes las emiten. Cada palabra que elegimos tiene la capacidad de abrir espacios de diálogo y confianza, o de cerrar puertas y levantar barreras. Cuando hablamos, no solo transmitimos información, también transmitimos intenciones, juicios, valores y afectos. Este capítulo se sumerge en la reflexión sobre cómo las palabras, más allá de su significado literal, generan reacciones emocionales y moldean la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. El primer aspecto que merece atención es la dimensión emocional de las palabras. Algunas palabras pueden desencadenar sentimientos de alegría, esperanza y motivación, mientras que otras pueden provocar tristeza, enojo o miedo. Por ejemplo, un simple gracias puede iluminar el día de alguien y fortalecer un vínculo, mientras que una crítica mal expresada puede dejar una herida profunda que perdura en el tiempo. El impacto emocional de las palabras está ligado no solo a su contenido, sino también a la historia personal, las inseguridades y las experiencias previas de quien las recibe. Esto nos invita a ser cuidadosos y conscientes, recordando que cada palabra tiene un eco emocional diferente en cada persona. Otro elemento esencial a considerar es el contexto en el que se utilizan las palabras. Un mismo término o frase puede ser interpretado de maneras muy distintas dependiendo del entorno, el tono, la relación entre los interlocutores y el momento en que se diga. Por ejemplo, una broma que en un grupo de amigos es bien recibida puede resultar ofensiva en un entorno profesional o familiar. Por eso, la sensibilidad al contexto es clave para elegir el lenguaje adecuado que evite malentendidos y daños emocionales. Reflexionar sobre el poder de las palabras también nos lleva a examinar el uso del lenguaje negativo versus positivo. El lenguaje negativo, que incluye críticas destructivas, juicios, etiquetas o palabras cargadas de resentimiento, tiende a generar defensas, distanciamiento y emociones negativas. Por otro lado, el lenguaje positivo, que enfatiza el reconocimiento, el apoyo y la posibilidad, favorece la apertura, la confianza y la motivación para el cambio. Cultivar un lenguaje más positivo no significa evitar la verdad o disfrazar los problemas, sino expresarlos desde un lugar de respeto y esperanza, enfocándonos en soluciones y crecimiento en lugar de culpabilizar o destruir. Además, el poder de las palabras se extiende a la comunicación interna, es decir, a la manera en que hablamos con nosotros mismos. La voz interior tiene un efecto profundo en nuestra autoestima, motivación y bienestar emocional. Cuando nuestro diálogo interno es crítico o negativo, nuestras palabras internas refuerzan sentimientos de inseguridad, duda y estrés. En cambio, un diálogo interno amable y compasivo nos fortalece y nos prepara para comunicarnos con los demás desde un lugar de equilibrio y respeto. Por lo tanto, cuidar las palabras que usamos no solo en la conversación externa, sino también en nuestro pensamiento interno, es un paso fundamental para desarrollar una comunicación sana y empática. Reflexionar sobre el poder de las palabras también implica ser conscientes de que éstas pueden perpetuar o desafiar estereotipos, prejuicios y desigualdades. El lenguaje que usamos puede reforzar discriminaciones o abrir caminos hacia la inclusión y el respeto a la diversidad. En este sentido, elegir palabras que respeten la identidad, cultura y experiencia de los demás es un acto de justicia y humanidad. Este nivel de conciencia nos invita a revisar constantemente nuestro vocabulario y a buscar formas de expresión que promuevan la dignidad y el reconocimiento mutuo. El impacto emocional de las palabras también está ligado a la intención con la que se dicen. A veces, sin mala intención, podemos usar palabras que hieren porque no somos conscientes del efecto que tienen. Otras veces, la intención puede ser explícita y la comunicación busca provocar o lastimar. Entender esta diferencia es crucial para interpretar adecuadamente los mensajes y para responsabilizarnos por el impacto de nuestras propias palabras. La comunicación ética implica elegir palabras con una intención constructiva y estar abiertos a recibir feedback sobre cómo nuestras palabras afectan a los demás.
Finalmente, este capítulo nos invita a desarrollar una práctica diaria de reflexión y elección consciente del lenguaje, reconociendo que cada palabra que pronunciamos es una semilla que puede crecer en forma de comprensión, amor y respeto, o en forma de dolor, rechazo y distancia. Al asumir el poder de las palabras, nos empoderamos para construir relaciones más sanas y una comunicación que no solo exprese lo que pensamos, sino que también cuide y honre a quienes nos escuchan. En este camino, aprendemos que decir lo que piensas sin herir es posible cuando entendemos y respetamos el poder transformador que tienen nuestras palabras. Capítulo 7. El arte de expresar desacuerdos con respeto. En toda interacción humana, los desacuerdos son inevitables. Forman parte esencial de la riqueza de la diversidad de pensamientos, opiniones y experiencias que cada persona aporta a la conversación. Sin embargo, la manera en que expresamos esos desacuerdos puede marcar la diferencia entre construir puentes de entendimiento o levantar muros de conflicto y distancia emocional. Este capítulo se adentra en la compleja tarea de aprender a expresar desacuerdos con respeto, un arte que requiere tanto habilidad como sensibilidad y que es fundamental para decir lo que piensas sin herir. Comprender que el desacuerdo no es un ataque personal, sino una oportunidad para el diálogo y el crecimiento, es el primer paso para transformar la manera en que nos comunicamos. El desacuerdo puede ser una invitación a conocer perspectivas diferentes, a cuestionar nuestras propias creencias y a enriquecer nuestra visión del mundo. Sin embargo, cuando el desacuerdo se expresa desde la crítica destructiva, el sarcasmo o la agresividad, deja de ser una oportunidad para convertirse en una fuente de heridas y resentimientos. Por eso, desarrollar el arte de expresar desacuerdos con respeto implica, en primer lugar, cultivar una actitud de apertura y humildad. Reconocer que nuestras opiniones no son verdades absolutas y que el otro tiene derecho a pensar distinto nos prepara para escuchar con atención y responder con consideración. Esta actitud permite que el intercambio sea un diálogo y no una pelea, un encuentro en el que ambas partes se sienten valoradas y escuchadas. Además, es fundamental aprender a separar la persona del punto de vista. Criticar una idea o una conducta no debe traducirse en atacar a la persona. Por ejemplo, en lugar de decir, eres irresponsable por hacer eso, podríamos expresar, me preocupa que esa acción pueda traer consecuencias negativas. Esta forma de comunicar protege la dignidad del otro y reduce la posibilidad de que se sienta atacado o a la defensiva. El lenguaje que utilizamos es clave para mantener el respeto en el desacuerdo. Usar frases en primera persona, como yo pienso o yo siento, en lugar de generalizaciones o acusaciones, ayuda a expresar nuestras ideas sin imponerlas ni culpabilizar. Decir yo veo las cosas diferente porque abre un espacio para la conversación, mientras que afirmar tú siempre o tú nunca suele generar resistencia y bloqueo. Otro aspecto importante es el tono y el lenguaje corporal. Incluso cuando las palabras sean cuidadosas, un tono agresivo o un gesto despectivo pueden herir y cerrar el diálogo. Por eso, ser consciente de cómo decimos las cosas es tan importante como qué decimos. La calma y la paciencia son aliados esenciales en este proceso. Aprender a expresar desacuerdos respetuosamente también requiere manejar nuestras propias emociones, como la frustración o el enojo, que pueden nublar nuestro juicio y hacer que digamos cosas que lastiman. Técnicas como la respiración consciente, pausas para pensar antes de responder y la reflexión previa sobre lo que queremos comunicar pueden ayudarnos a controlar estas emociones y a responder de manera asertiva. Además, es crucial dar espacio para que el otro también exprese su perspectiva y sentir que es escuchado. El respeto en el desacuerdo no es solo evitar palabras hirientes, sino también validar la experiencia del otro y reconocer su derecho a tener un punto de vista distinto. Este reconocimiento no implica necesariamente estar de acuerdo, sino respetar la diversidad y la humanidad que hay en cada persona. La comunicación respetuosa en el desacuerdo fomenta la confianza y fortalece las relaciones, porque crea un ambiente en el que ambas partes pueden ser honestas sin miedo a ser rechazadas o lastimadas. También es una oportunidad para practicar la empatía, poniéndonos en el lugar del otro para comprender mejor su punto de vista y las razones detrás de sus opiniones. En la práctica cotidiana, esto puede traducirse en frases como, entiendo que para ti esto es importante, o puedo ver por qué piensas así. Estas expresiones no solo calman tensiones, sino que abren la puerta a un diálogo más profundo y constructivo.
Por último, el arte de expresar desacuerdos con respeto implica aceptar que no siempre lograremos cambiar la opinión del otro y que está bien que así sea. La convivencia con las diferencias es parte esencial de la vida en sociedad y aprender a respetarlas es un acto de sabiduría y madurez emocional. Aceptar el desacuerdo sin convertirlo en conflicto nos libera del peso de la necesidad de controlar o tener la razón y nos permite construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza. En resumen, este capítulo nos invita a mirar el desacuerdo como una oportunidad para crecer y conectar, en lugar de una amenaza a nuestras relaciones. Nos desafía a desarrollar habilidades comunicativas que nos permitan expresar nuestras ideas con claridad y respeto, y a cultivar actitudes de humildad, empatía y paciencia que son la base para una comunicación sana y enriquecedora. Cuando logramos esto, decimos lo que pensamos sin herir y transformamos el desacuerdo en un puente hacia la comprensión y la convivencia armónica. Capítulo 8. La gestión emocional para comunicar con claridad y calma. En el complejo entramado de la comunicación humana, las emociones juegan un papel fundamental y a menudo determinante. La manera en que gestionamos nuestras emociones no solo afecta cómo nos sentimos internamente, sino también cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos con los demás. Aprender a manejar nuestras emociones es, por tanto, una habilidad indispensable para decir lo que piensas sin herir, porque las emociones intensas, si no se controlan, pueden nublar nuestra claridad y convertir un mensaje bien intencionado en una fuente de conflicto o dolor. Este capítulo profundiza en la reflexión sobre la gestión emocional como la base para una comunicación efectiva, respetuosa y auténtica. Para comenzar, es necesario entender que las emociones son respuestas naturales y válidas a nuestras experiencias. No se trata de reprimirlas o ignorarlas, sino de reconocerlas, aceptarlas y aprender a expresarlas de manera saludable. Negar o minimizar nuestras emociones puede llevar a explosiones inesperadas o a comunicarnos de forma pasivo-agresiva, ambas situaciones que dificultan el diálogo respetuoso. Gestionar las emociones implica primero desarrollar conciencia emocional, es decir, ser capaces de identificar qué estamos sintiendo en cada momento y cuál es la causa de esa emoción. Esta autoobservación requiere práctica y honestidad con uno mismo y es el primer paso para evitar que las emociones se desborden o controlen nuestra comunicación. Por ejemplo, al sentir enojo durante una conversación, reconocer ese enojo nos da la oportunidad de tomar una pausa, respirar y elegir cómo queremos expresarlo, en lugar de reaccionar impulsivamente. La gestión emocional también implica diferenciar entre sentir una emoción y actuar bajo su influencia. Sentir tristeza, frustración o miedo es legítimo, pero la forma en que expresamos esas emociones puede variar mucho y puede marcar la diferencia entre comunicar con respeto o causar daño. Aquí entra en juego la regulación emocional, que es la capacidad de modular nuestras respuestas emocionales para que sean apropiadas al contexto y constructivas para la relación. Esta regulación no significa fingir o negar lo que sentimos, sino expresar nuestras emociones con autenticidad, pero también con consideración hacia el otro. Una herramienta valiosa para la regulación emocional es la pausa consciente. Antes de responder en una conversación, especialmente si el tema es delicado o genera emociones intensas, tomarse un momento para respirar profundamente, observar qué se siente y reflexionar sobre lo que se quiere comunicar puede prevenir reacciones impulsivas y palabras hirientes. Este espacio entre estímulo y respuesta es un regalo que nos permite elegir con mayor libertad y responsabilidad nuestras palabras y acciones. Otra dimensión importante de la gestión emocional es el manejo del estrés y la ansiedad que pueden surgir en situaciones de conflicto o comunicación difícil. Estas emociones intensifican nuestra reactividad y dificultan la escucha y el pensamiento claro. Incorporar prácticas de autocuidado como la meditación, el ejercicio físico o técnicas de relajación fortalece nuestra capacidad para mantener la calma y la claridad en momentos de tensión. También es fundamental reconocer que la gestión emocional es un proceso continuo y que nadie es perfecto en ello. Habrá momentos en que nuestras emociones nos sobrepasen y eso forma parte de la experiencia humana.
Lo importante es mantener la intención y el compromiso de mejorar y aprender a comunicar desde un lugar más equilibrado. Reflexionar sobre la gestión emocional también nos invita a considerar la empatía, que no solo es la capacidad de entender las emociones del otro, sino también de reconocer cómo nuestras propias emociones afectan la comunicación. Cuando somos conscientes de nuestras emociones y las manejamos bien, estamos en mejores condiciones para sintonizar con el estado emocional de quienes nos escuchan y adaptar nuestro mensaje para que llegue con respeto y claridad. Además, la gestión emocional incluye la capacidad de perdonar y soltar resentimientos, tanto propios como ajenos. Guardar rencores o heridas emocionales no resueltas puede teñir nuestras palabras con dolor o agresividad, incluso cuando no somos conscientes de ello. El proceso de sanar emocionalmente es una labor interior que mejora no solo nuestra comunicación, sino también nuestro bienestar y nuestras relaciones. En suma, este capítulo nos invita a cultivar una relación consciente y respetuosa con nuestras emociones, reconociendo su poder y aprendiendo a usarlas como aliadas para una comunicación más auténtica y amable. Gestionar nuestras emociones no es solo un acto de autocuidado, sino un acto de amor hacia quienes nos rodean, porque nos permite decir lo que pensamos sin herir, desde la claridad, la calma y el respeto. Cuando logramos esta armonía interna, nuestra palabra se vuelve una expresión sincera y constructiva que fortalece vínculos y abre caminos hacia la comprensión mutua y la convivencia pacífica. Capítulo 9. La importancia del lenguaje no verbal en la comunicación respetuosa. Cuando pensamos en comunicación, solemos enfocarnos casi exclusivamente en las palabras que usamos, en el contenido explícito de nuestro mensaje. Sin embargo, una gran parte de lo que transmitimos no se encuentra en las palabras mismas, sino en el lenguaje no verbal. La postura, los gestos, la expresión facial, el tono de voz, el contacto visual y el espacio físico que mantenemos con los demás. Este lenguaje silencioso, aunque muchas veces ignorado, tiene un poder enorme para comunicar intenciones, emociones y actitudes, y puede reforzar o contradecir lo que decimos verbalmente. Comprender y manejar el lenguaje no verbal es un componente esencial para comunicar lo que pensamos sin herir, porque muchas veces el daño no está en lo que se dice, sino en cómo se dice o en lo que el cuerpo expresa inconscientemente. El lenguaje no verbal puede ser un aliado poderoso para la comunicación respetuosa. Por ejemplo, un gesto amable, una sonrisa sincera, una inclinación leve del cuerpo hacia la persona que habla pueden crear un ambiente de confianza y apertura que facilite el diálogo. Estas señales no verbales comunican empatía, interés y respeto, invitando al otro a sentirse valorado y escuchado. Por el contrario, posturas cerradas como cruzar los brazos, evitar la mirada o un tono de voz cortante pueden generar rechazo, incomodidad y defensividad, incluso si las palabras son amables. Esta disparidad entre mensaje verbal y lenguaje corporal es una fuente frecuente de malentendidos y conflictos, porque el receptor percibe una incoherencia que hace dudar de la sinceridad del mensaje. Reflexionar sobre el lenguaje no verbal también implica prestar atención a la congruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. La congruencia genera confianza y credibilidad, mientras que la incongruencia despierta sospechas y reduce la efectividad de nuestra comunicación. Por ejemplo, si decimos «estoy abierto a escucharte», pero nuestra expresión facial denota aburrimiento o desdén, es probable que el otro no se sienta realmente invitado a expresarse. Por eso, desarrollar conciencia sobre nuestro lenguaje no verbal es fundamental para acompañar nuestras palabras con señales coherentes y auténticas. Además, el lenguaje no verbal es una vía privilegiada para expresar emociones. Mientras que las palabras pueden intentar controlar o esconder sentimientos, el cuerpo suele delatarlos rápidamente. Por ejemplo, la tensión muscular, el ritmo acelerado de la respiración, la evitación del contacto visual o la rigidez en la voz pueden indicar ansiedad, frustración o tristeza. Aprender a reconocer estas señales en nosotros mismos nos permite tomar conciencia de nuestro estado emocional y, si es necesario, pausar para regularnos antes de continuar la conversación.
Del mismo modo, observar atentamente el lenguaje no verbal del interlocutor nos brinda pistas valiosas sobre cómo está recibiendo nuestro mensaje y qué emociones está experimentando, lo que nos ayuda a adaptar nuestra comunicación para que sea más efectiva y respetuosa. En este sentido, es importante destacar que el lenguaje no verbal varía según el contexto cultural y las experiencias personales, por lo que interpretar estas señales requiere sensibilidad y apertura para no caer en juicios apresurados. Lo que para una cultura puede ser señal de respeto, en otra puede interpretarse como indiferencia o falta de interés. Por lo tanto, es vital conocer y respetar las diferencias culturales para evitar malentendidos y promover una comunicación intercultural respetuosa. El control consciente del lenguaje no verbal también es una forma de autocuidado y respeto hacia el otro. Cuando estamos atentos a nuestras expresiones y gestos, podemos evitar enviar señales contradictorias o negativas que puedan herir, incluso sin querer. Por ejemplo, controlar un suspiro de impaciencia, mantener un tono de voz calmado y un contacto visual respetuoso puede transformar una conversación difícil en un intercambio más amable y constructivo. Otra dimensión fundamental del lenguaje no verbal es el manejo del espacio personal. La distancia que mantenemos con las personas mientras hablamos comunica mucho sobre nuestra intención y nivel de respeto. Invadir el espacio personal puede generar incomodidad o sensación de amenaza, mientras que mantener una distancia adecuada permite que el otro se sienta seguro y cómodo. Respetar el espacio físico es, por tanto, un gesto básico de consideración que contribuye a un ambiente propicio para la comunicación abierta y sincera. Finalmente, este capítulo invita a la práctica consciente y diaria del lenguaje no verbal para que acompañe y potencie nuestras palabras, y para que la comunicación sea un acto de cuidado y respeto. Aprender a sintonizar con nuestro cuerpo y con el de los demás es un camino de autoconocimiento y empatía que enriquece nuestras relaciones y nos acerca a una comunicación auténtica, clara y sin heridas. Cuando entendemos y valoramos el poder del lenguaje no verbal, nos damos cuenta de que comunicar lo que pensamos sin herir no es solo cuestión de elegir bien las palabras, sino de integrar todo nuestro ser en el acto comunicativo, desde la voz hasta el gesto, desde la mirada hasta el silencio que acompaña el diálogo. Este es un arte que se cultiva con paciencia y práctica y que transforma no solo nuestras conversaciones, sino también la calidad de nuestras relaciones humanas. Capítulo 10. Escuchar para entender antes de responder. En el arte de la comunicación efectiva y respetuosa, uno de los elementos más fundamentales y a la vez más subestimados es la capacidad de escuchar auténticamente. Escuchar no es simplemente oír las palabras que el otro dice. Escuchar implica un compromiso activo de atención, comprensión y empatía hacia el interlocutor. Este capítulo se dedica a explorar la profundidad y el impacto transformador que tiene aprender a escuchar para entender antes de responder, y cómo esta práctica puede ser la clave para decir lo que piensas sin herir. A menudo, en nuestras conversaciones cotidianas, caemos en la tentación de preparar nuestras respuestas mientras el otro aún habla, interrumpimos para expresar nuestras opiniones o simplemente prestamos atención superficialmente, sin realmente intentar comprender lo que el otro está comunicando. Esta forma de escuchar para responder limita el diálogo, genera malentendidos y provoca que las emociones se desborden con mayor facilidad. En contraste, escuchar para entender requiere desacelerar, dejar de lado nuestros prejuicios y expectativas y abrirnos genuinamente al punto de vista del otro, incluso cuando difiera del nuestro. Esta actitud de apertura es un acto de respeto y humildad que fortalece la confianza y el vínculo entre las personas. Escuchar para entender no significa estar de acuerdo, sino valorar la experiencia y el sentir del otro. En este sentido, la escucha activa es una herramienta esencial. Consiste en prestar atención plena, no solo a las palabras, sino también al tono, las emociones, el lenguaje no verbal y el contexto. Incluye demostrar con gestos, expresiones y palabras que estamos presentes y que nos importa lo que se dice. Por ejemplo, con un "entiendo", "puedes contarme más" o con una mirada atenta.
La escucha activa invita al interlocutor a profundizar y a sentirse verdaderamente escuchado, lo que reduce defensas y abre la puerta a un diálogo más sincero y constructivo. Reflexionar sobre la importancia de escuchar también nos lleva a considerar el silencio como parte vital de la comunicación. En nuestra cultura acelerada, el silencio suele ser incómodo o interpretado como falta de interés. Sin embargo, el silencio puede ser un espacio de respeto, reflexión y procesamiento, tanto para quien habla como para quien escucha. Aprender a respetar esos momentos de pausa, sin apresurar la respuesta, permite que la comunicación sea más profunda y consciente. La escucha para entender también implica estar atentos a nuestras propias reacciones internas. Muchas veces, mientras escuchamos, sentimos el impulso de juzgar, defendernos o pensar en contraargumentos. Ser conscientes de estos impulsos y decidir suspenderlos para enfocarnos en la comprensión es una práctica que requiere paciencia y disciplina emocional. Además, esta práctica nos ayuda a reconocer la humanidad compartida que hay detrás de cada palabra, incluso cuando la opinión expresada sea muy diferente a la nuestra. Otro aspecto crucial es la empatía, que va de la mano con la escucha profunda. Empatizar significa ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente y comprender el porqué de sus palabras y emociones. Esta conexión emocional transforma la comunicación porque nos mueve desde la mera transmisión de información hacia el encuentro humano. Cuando escuchamos con empatía, nuestras respuestas se vuelven más conscientes y respetuosas, ya que parten de un lugar de comprensión y cuidado. Este capítulo también reflexiona sobre las barreras que dificultan la escucha auténtica, como el ruido ambiental, las distracciones tecnológicas, los prejuicios, los miedos y la prisa. Identificar estas barreras es el primer paso para superarlas y crear espacios propicios para una comunicación profunda y efectiva. En la práctica, podemos entrenar la escucha activa y empática con ejercicios sencillos, como hacer contacto visual, evitar interrupciones, repetir con nuestras propias palabras lo que el otro dijo para confirmar que entendimos correctamente y hacer preguntas abiertas que inviten a la reflexión y a la expresión sincera. Finalmente, este capítulo nos invita a reconocer que escuchar para entender antes de responder es un acto de generosidad y respeto que enriquece nuestras relaciones y nos acerca a una comunicación auténtica y no violenta. Nos desafía a transformar el hábito de escuchar para contestar en la práctica consciente de escuchar para conectar, permitiéndonos decir lo que pensamos sin herir, desde un lugar de comprensión profunda y apertura genuina. La escucha auténtica es un puente hacia el entendimiento mutuo y la convivencia armoniosa, y es sin duda uno de los pilares más poderosos para construir relaciones humanas saludables y enriquecedoras. Capítulo 11. La empatía como puente para comunicar sin herir. La empatía es, sin duda, una de las habilidades más poderosas y transformadoras en la comunicación humana. Más que una simple capacidad emocional, la empatía es un verdadero puente que conecta a las personas desde la comprensión profunda y el respeto mutuo. Este capítulo se adentra en el significado, la importancia y el impacto que tiene la empatía en la capacidad de decir lo que piensas sin herir, mostrando cómo cultivarla puede transformar no solo nuestras palabras, sino también la calidad de nuestras relaciones y nuestro propio crecimiento personal. Para comenzar, es esencial definir qué es la empatía. No se trata simplemente de ponerse en el lugar del otro para sentir lástima o compasión, sino de comprender genuinamente las emociones, pensamientos y perspectivas de la otra persona sin juzgar ni minimizar. La empatía implica un acto consciente de escucha y apertura, donde el foco está en el otro, en su experiencia y realidad. Esta comprensión profunda permite que nuestra comunicación sea más sensible, considerando el contexto emocional del interlocutor y evitando palabras o tonos que puedan causar daño. Al practicar la empatía, desarrollamos una mayor conciencia de que nuestras palabras tienen un impacto real en los sentimientos y percepciones del otro. Esta conciencia nos motiva a ser más cuidadosos y respetuosos en cómo expresamos nuestras opiniones y necesidades. Nos invita a pensar antes de hablar, a elegir el momento y la manera adecuada para comunicar y a evitar expresiones que puedan herir innecesariamente.
La empatía, por tanto, se convierte en un filtro que suaviza y humaniza nuestro mensaje, sin que esto signifique renunciar a la honestidad o a la claridad. Además, la empatía fomenta una actitud de humildad y aprendizaje. Al comprender que cada persona tiene su propia historia, vivencias y razones para pensar y sentir de determinada manera, dejamos de lado la rigidez y la necesidad de tener siempre la razón. Este reconocimiento abre la puerta al diálogo constructivo y a la aceptación, que es la base de una convivencia pacífica y enriquecedora. Practicar la empatía también requiere que cultivemos la paciencia y la disposición para escuchar sin interrumpir, sin anticipar respuestas ni preparar defensas. Este tipo de escucha activa y empática crea un espacio seguro donde el otro se siente valorado y comprendido, lo que facilita una comunicación más abierta y sincera. La empatía tiene un efecto poderoso en la resolución de conflictos, ya que permite transformar situaciones tensas en oportunidades para el entendimiento y la reconciliación. Cuando logramos ponernos en el lugar del otro, podemos ver más allá de las palabras y entender las motivaciones, miedos y necesidades que están en juego. Esto disminuye la hostilidad y abre caminos para soluciones respetuosas y mutuamente beneficiosas. Sin embargo, es importante reconocer que la empatía no es un estado constante ni automático, sino una habilidad que se cultiva con práctica y compromiso. Requiere estar presente, dejar a un lado prejuicios y juicios y estar dispuesto a aceptar y validar emociones ajenas, incluso cuando no las compartimos o no nos resultan cómodas. También es fundamental cuidar nuestro propio bienestar emocional para poder ofrecer una empatía auténtica y equilibrada, evitando caer en la sobrecarga emocional o en la pérdida de límites personales. Este equilibrio entre empatía y autocuidado es clave para mantener relaciones saludables y una comunicación respetuosa a largo plazo. Reflexionar sobre la empatía nos invita también a mirar nuestras propias heridas y experiencias y a cómo éstas influyen en nuestra capacidad para conectar con los demás. Reconocer nuestras propias vulnerabilidades nos hace más humanos y accesibles y nos permite ofrecer una empatía más genuina y profunda. Finalmente, este capítulo nos desafía a hacer de la empatía una práctica diaria y consciente, un hábito que impregna todas nuestras interacciones y nos guía para decir lo que pensamos sin herir. Al cultivar esta mirada comprensiva y respetuosa hacia los demás, no solo mejoramos nuestra comunicación, sino que también contribuimos a construir un mundo más humano, solidario y armonioso. En definitiva, la empatía es el corazón de la comunicación respetuosa y el puente que conecta nuestras diferencias con el respeto y la comprensión, transformando el simple acto de hablar en un verdadero encuentro de almas. Capítulo 12. Elegir las palabras con conciencia. El poder de lo que decimos. Las palabras que elegimos al comunicarnos tienen un poder inmenso. No son simplemente vehículos neutrales que transportan información, sino que llevan consigo energía, intenciones y consecuencias. En este capítulo exploramos cómo la selección consciente de nuestras palabras puede transformar la manera en que decimos lo que pensamos, evitando herir y favoreciendo la comprensión y el respeto mutuo. Desde tiempos antiguos, el lenguaje ha sido una herramienta fundamental para construir realidades, conectar con otros y expresar nuestra identidad. Sin embargo, también puede ser una espada de doble filo capaz de herir, dividir o generar conflictos cuando no se usa con cuidado y conciencia. El primer paso para elegir palabras con conciencia es reconocer que cada palabra tiene un impacto emocional y simbólico que va más allá de su significado literal. Por ejemplo, decir «siempre haces lo mismo» puede generar una sensación de reproche y generalización que hiere y cierra el diálogo, mientras que expresar «me siento frustrado cuando pasa esto» abre la puerta a la comprensión y la negociación. Reflexionar sobre este impacto nos invita a tomar distancia de nuestros impulsos y a ser deliberados en nuestra forma de hablar, considerando cómo pueden sentirse los otros al escucharnos. Elegir palabras conscientes también implica evitar etiquetas y juicios que pueden estigmatizar o descalificar a la otra persona. Frases como «eres irresponsable» o «no entiendes nada» provocan defensas y bloquean la comunicación, mientras que usar descripciones neutrales y enfocadas en hechos permite un intercambio más abierto y constructivo.
Este cambio de enfoque requiere práctica y una disposición a revisar nuestros patrones habituales de comunicación. Otro aspecto clave es el uso de un lenguaje positivo y constructivo. En lugar de centrarnos en lo que está mal o en lo que el otro no hizo, podemos expresar lo que deseamos, nuestras necesidades y expectativas de manera clara y respetuosa. Por ejemplo, en vez de decir, no me gusta que llegues tarde, podemos decir, me gustaría que pudiéramos comenzar a tiempo para aprovechar mejor nuestro encuentro. Este tipo de comunicación orientada a soluciones reduce el conflicto y fomenta la colaboración. La elección consciente de palabras también incluye prestar atención al tono y al ritmo con que hablamos. No solo lo que decimos importa, sino cómo lo decimos. Un tono calmado y pausado transmite respeto y disposición para dialogar, mientras que un tono acelerado o agresivo puede generar rechazo y malestar. Ser conscientes de estos aspectos no es sencillo y requiere un trabajo interno de autoobservación y regulación emocional, como se ha abordado en capítulos anteriores. Reflexionar sobre la elección del lenguaje nos lleva a considerar la importancia de la humildad y la apertura. A veces, el orgullo o la necesidad de tener la última palabra nos lleva a usar palabras duras o absolutas que hieren y dañan la relación. Practicar la humildad implica reconocer que podemos estar equivocados, que nuestras opiniones no son verdades absolutas y que la comunicación es un proceso de intercambio y aprendizaje mutuo. En este sentido, elegir palabras conscientes es también elegir una actitud de respeto hacia la diversidad de pensamientos y emociones que existen en toda interacción humana. Este capítulo invita también a la reflexión sobre el impacto de las palabras en nosotros mismos. El lenguaje interno con el que nos hablamos influye en nuestra autoestima, en cómo nos sentimos y en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Ser conscientes y amables con nuestro diálogo interno es parte del camino para comunicar de manera respetuosa y auténtica hacia afuera. Finalmente, esta reflexión nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Decir lo que pensamos sin herir es un acto de conciencia que nos demanda revisar constantemente cómo nos expresamos y estar abiertos a corregirnos cuando lastimamos, aunque no haya sido nuestra intención. Elegir palabras con conciencia es en definitiva un acto de amor y respeto que transforma la comunicación en un puente para el entendimiento y la conexión profunda entre las personas. Cultivar esta práctica nos lleva a ser agentes de cambio en nuestras relaciones y en el entorno que nos rodea, sembrando respeto y armonía con cada palabra pronunciada. Capítulo 13. Gestionar las emociones propias para comunicar con respeto. La comunicación efectiva y respetuosa no es solo cuestión de elegir las palabras adecuadas o escuchar con atención, sino también de aprender a gestionar nuestras propias emociones. Este capítulo explora en profundidad la relación íntima entre nuestras emociones internas y la forma en que expresamos lo que pensamos, destacando la importancia de un manejo consciente y equilibrado de nuestros estados emocionales, para decir lo que pensamos sin herir. Las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia humana. Nos informan, nos conectan con nuestras necesidades y valores y nos impulsan a actuar. Sin embargo, cuando no las reconocemos, no las comprendemos o no las regulamos adecuadamente, pueden interferir en nuestra comunicación, provocando reacciones impulsivas, juicios severos o palabras que lastiman. En este sentido, gestionar nuestras emociones no significa reprimirlas o negarlas, sino ser capaces de identificarlas, aceptarlas y expresar lo que sentimos de manera constructiva y consciente. Esta habilidad requiere un proceso interno de autoconocimiento y autoobservación. Cuando aprendemos a reconocer qué emoción está presente, sea ira, tristeza, miedo, frustración o alegría, podemos detenernos un momento para reflexionar antes de responder. Este espacio nos permite decidir cómo queremos expresar esa emoción sin dañar al otro ni a nosotros mismos. La regulación emocional implica también desarrollar herramientas para calmar nuestro sistema nervioso en momentos de tensión, como la respiración consciente, la pausa reflexiva o el cambio temporal de enfoque. Estas prácticas no solo nos ayudan a mantener la claridad mental, sino que también demuestran respeto hacia el interlocutor, al no dejar que nuestras emociones desbocadas controlen el diálogo.
Reflexionar sobre la gestión emocional nos invita a mirar nuestras propias heridas y patrones emocionales inconscientes que pueden influir en nuestra forma de comunicarnos. Muchas veces, sin darnos cuenta, reaccionamos desde un lugar de vulnerabilidad o dolor pasado, proyectando inseguridades o temores en nuestras palabras y actitudes. Reconocer estas dinámicas internas es un paso valiente y necesario para transformar nuestra comunicación en un espacio de respeto y autenticidad. Además, gestionar nuestras emociones nos permite sostener conversaciones difíciles o conflictos con mayor serenidad y efectividad. En lugar de caer en discusiones acaloradas o en silencios evasivos, podemos enfrentar las diferencias con una actitud abierta y equilibrada, expresando nuestras necesidades y límites sin atacar ni minimizar al otro. Este equilibrio emocional favorece el diálogo constructivo y la búsqueda conjunta de soluciones conjuntas. El capítulo también destaca la importancia de la autoempatía, es decir, la capacidad de ser compasivos y amables con nosotros mismos cuando experimentamos emociones intensas o cuando cometemos errores en la comunicación. La autoempatía nos ayuda a evitar la autocrítica destructiva y a aprender de nuestras experiencias, fortaleciendo nuestra confianza para comunicarnos con respeto y honestidad. Finalmente, esta reflexión nos invita a considerar que la gestión emocional no es una meta a alcanzar, sino un camino continuo de crecimiento personal y aprendizaje. Cada interacción es una oportunidad para practicar la atención plena a nuestras emociones y para mejorar nuestra capacidad de comunicarnos desde un lugar de equilibrio y respeto. Al desarrollar esta competencia, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también promovemos un ambiente emocional saludable que favorece el bienestar de todos los involucrados. Gestionar las emociones propias es, en definitiva, un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, que potencia la autenticidad y la conexión en la comunicación. Es la base que sostiene el delicado arte de decir lo que pensamos sin herir, transformando cada palabra en un puente de comprensión y respeto mutuo. Capítulo 14. El arte de formular preguntas para abrir el diálogo y evitar conflictos. En la comunicación, las preguntas tienen un poder fundamental que a menudo pasa desapercibido. Son puertas que pueden abrir conversaciones profundas y significativas, pero también pueden convertirse en muros si se formulan de manera inapropiada. Este capítulo explora la importancia de aprender a hacer preguntas con intención consciente, como herramienta para fomentar el diálogo respetuoso, la comprensión mutua y para evitar herir al expresar lo que pensamos. Formular preguntas es mucho más que simplemente buscar información o aclarar dudas. Es un acto comunicativo que puede reflejar interés genuino, curiosidad sincera y apertura hacia la perspectiva del otro. Por esta razón, el modo en que planteamos las preguntas influye directamente en la atmósfera de la conversación. Preguntas hechas con respeto y empatía invitan a la otra persona a compartir sus pensamientos y sentimientos, generando un ambiente de confianza y colaboración. En cambio, preguntas formuladas desde la crítica, el juicio o la acusación pueden provocar defensas, resentimientos y bloqueos comunicativos. La primera reflexión que nos invita a este capítulo es sobre la intención con la que hacemos preguntas. Antes de preguntar, es fundamental preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué quiero lograr con esta pregunta? ¿Busco entender mejor o simplemente refutar? ¿Quiero abrir un espacio de diálogo o provocar una reacción? Responder honestamente a estas preguntas nos ayuda a elegir el tipo de interrogación adecuada para cada situación. Otro punto clave es la diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas invitan a una respuesta amplia que puede incluir sentimientos, opiniones y experiencias. Por ejemplo, ¿cómo te sentiste cuando ocurrió esto? O ¿qué piensas sobre esta situación? Fomentan la reflexión y el intercambio genuino. En contraste, las preguntas cerradas, que suelen responderse con un sí o no, pueden ser útiles para aclarar puntos específicos, pero si se usan en exceso o en momentos inapropiados, pueden limitar el diálogo y generar sensación de interrogatorio. Asimismo, el capítulo profundiza en la importancia de evitar preguntas que impliquen juicios o críticas disfrazadas, como ¿por qué siempre haces esto mal? O ¿no crees que deberías cambiar?
Este tipo de preguntas suele poner a la otra persona a la defensiva y dificulta la comunicación respetuosa. En lugar de ello, se propone reformularlas desde la curiosidad y la empatía. Por ejemplo, me gustaría entender mejor qué pasó para que sucediera esto, o ¿qué piensas que podría ayudarnos a mejorar esta situación? Reflexionar sobre la formulación de preguntas también implica reconocer el papel del lenguaje no verbal y el tono en la comunicación. Una pregunta puede ser formulada con palabras neutrales, pero el tono de voz, la expresión facial o la postura corporal pueden comunicar juicio o agresividad. Por ello, es necesario armonizar el contenido con la forma para que la pregunta sea recibida como una invitación sincera al diálogo. Este capítulo invita a practicar la paciencia y el silencio después de hacer una pregunta, permitiendo que la otra persona tenga el espacio para pensar y responder sin sentirse apresurada o presionada. El silencio es un aliado poderoso para generar un ambiente de respeto y reflexión. Además, se reflexiona sobre la capacidad de hacer preguntas que invitan a la autoexploración y al crecimiento personal. Preguntas que no solo buscan información externa, sino que también motivan al interlocutor a mirar sus propios sentimientos, motivaciones y necesidades, como ¿qué necesitas en este momento? O ¿cómo te gustaría que resolvamos esto? Estas preguntas abren caminos hacia soluciones colaborativas y un entendimiento más profundo. El arte de formular preguntas también requiere un ejercicio constante de humildad y apertura para recibir respuestas que pueden ser diferentes a nuestras expectativas o deseos. Escuchar sin interrumpir, sin juzgar y sin intentar imponer nuestra visión es parte inseparable de esta práctica. Finalmente, este capítulo nos desafía a incorporar la formulación consciente de preguntas como una herramienta cotidiana para mejorar nuestras relaciones y nuestra comunicación. Nos invita a transformar las conversaciones en espacios de encuentro, respeto y aprendizaje mutuo, donde decir lo que pensamos no sea una fuente de conflicto, sino una oportunidad para crecer juntos. Elegir preguntas con intención empática es sin duda una de las habilidades más valiosas para comunicar sin herir, porque abre la puerta a la comprensión, a la conexión y al diálogo sincero. Capítulo 15. El poder del silencio. Cuando callar es decir más. En el arte de comunicar lo que pensamos sin herir, el silencio emerge como una herramienta tan poderosa como las palabras mismas. A menudo, subestimado o malinterpretado, el silencio puede ser un espacio sagrado donde se gestan la comprensión, la reflexión y la conexión profunda. Este capítulo invita a explorar el poder transformador del silencio en la comunicación y cómo aprender a callar en el momento adecuado puede hablar con una fuerza que ninguna palabra puede igualar. En nuestra cultura contemporánea, donde la velocidad y la inmediatez dominan la interacción, el silencio suele ser visto como una ausencia incómoda o como una señal de vacilación o desconexión. Sin embargo, cuando se comprende y se utiliza con conciencia, el silencio es un lenguaje en sí mismo, capaz de transmitir respeto, empatía y serenidad. Aprender a valorar el silencio es aprender a respetar el proceso interno, tanto el propio como el del otro. Callar nos da la oportunidad de escuchar de verdad, de abrir espacio para que la otra persona exprese su sentir sin interrupciones ni juicios. Este espacio crea un ambiente de seguridad emocional que facilita que el diálogo fluya con mayor sinceridad y profundidad. El silencio es también un tiempo para la reflexión interna. Antes de responder, pausar para mirar hacia adentro nos permite conectar con nuestras emociones y pensamientos, discernir qué queremos realmente comunicar y cómo hacerlo sin herir. Esta pausa consciente evita respuestas impulsivas que a menudo lastiman y dañan las relaciones. Además, el silencio puede ser una forma de manifestar límites claros y saludables. No siempre es necesario responder de inmediato o en el momento en que alguien nos confronta o provoca. A veces, callar es un acto de autocuidado y respeto propio, que señala que no estamos dispuestos a continuar una conversación en condiciones que pueden ser dañinas o poco constructivas. Reflexionar sobre el poder del silencio implica también reconocer que no todos los silencios son iguales ni tienen la misma intención. Hay silencios que pueden ser dolorosos, que generan distancia o malentendidos, y silencios que son auténticos puentes hacia la comprensión. La clave está en la conciencia y en la calidad del silencio que elegimos cultivar.
Practicar el silencio consciente requiere además aceptar la incomodidad que muchas veces puede generar. Estamos habituados a llenar los espacios vacíos con palabras, y el silencio puede despertar temores, inseguridades o ansiedades. Sin embargo, atravesar esa incomodidad es necesario para descubrir el valor profundo del silencio como lenguaje. Este capítulo también nos invita a reflexionar sobre cómo el silencio puede ser una forma de respeto y reconocimiento hacia la otra persona. Al no interrumpir, al dar espacio para que el otro se exprese, estamos comunicando que su voz importa, que su sentir es válido y que estamos dispuestos a escucharlo con atención plena. El silencio en la comunicación, cuando es consciente y respetuoso, contribuye a construir relaciones basadas en la confianza y la empatía, donde decir lo que pensamos no implica herir, sino comprender y ser comprendidos. Finalmente, el silencio puede ser un medio para expresar emociones complejas o profundas que a veces las palabras no alcanzan a transmitir. En esos momentos, el silencio habla con una fuerza y una sinceridad que las palabras no pueden igualar, mostrando vulnerabilidad, respeto y conexión auténtica. En definitiva, aprender a usar el silencio es aprender a comunicarnos con mayor sabiduría y humanidad. Es reconocer que decir lo que pensamos sin herir no solo se trata de qué palabras elegimos, sino también de cuándo elegimos no decir nada. El silencio, en su poder y su sabiduría, es un maestro que nos invita a escuchar, a respetar y a conectar desde un lugar profundo y verdadero. Capítulo 16. La comunicación auténtica. Ser honestos sin perder la ternura. La comunicación auténtica es un arte sutil y poderoso, una danza delicada entre la honestidad y la ternura, entre expresar lo que verdaderamente sentimos y pensamos y cuidar el corazón del otro. En este capítulo final reflexionamos sobre cómo alcanzar esta forma de comunicación que, lejos de ser un simple intercambio de palabras, se convierte en un acto de profunda conexión humana. Decir lo que pensamos sin herir no significa renunciar a la verdad ni disfrazarla para hacerla más aceptable. Por el contrario, implica ser fieles a nuestra realidad interior, a nuestras emociones, opiniones y necesidades, pero expresándolas con respeto y sensibilidad. La honestidad auténtica no es un derecho para imponer, sino una responsabilidad que implica considerar el impacto de nuestras palabras en el otro, buscando siempre construir puentes en lugar de muros. Esta comunicación que equilibra la verdad y la ternura requiere un trabajo constante de autoconocimiento y de empatía. Ser auténticos es estar en contacto con nosotros mismos, reconocer lo que sentimos y pensamos sin miedo ni autoengaños, y ser capaces de transmitirlo desde un lugar de respeto propio y respeto hacia la otra persona. La ternura, en este contexto, no es debilidad ni condescendencia, sino una fuerza que suaviza y humaniza nuestra expresión. Es la capacidad de poner en palabras nuestro mensaje sin despojarlo de compasión, comprensión y cuidado. Esta ternura convierte la comunicación en un acto de amor, donde la verdad se entrega con delicadeza y la escucha se abre con apertura y sin juicios. Reflexionar sobre la comunicación auténtica nos invita también a revisar nuestras creencias acerca de la honestidad. Muchas veces hemos asociado la verdad con la dureza, con la necesidad de ser directos a toda costa, incluso si eso hiere. Este capítulo desafía esa idea y propone que la verdadera honestidad se enriquece cuando se acompaña de ternura y respeto, porque entonces su efecto es más transformador y menos dañino. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre lo que decimos, cómo lo decimos y lo que hacemos. La comunicación auténtica se sostiene en la congruencia, en la honestidad no solo verbal, sino también en el lenguaje corporal, en las actitudes y en el compromiso con nuestros valores. Esta coherencia genera confianza y facilita la apertura en las relaciones. Además, este capítulo profundiza en la importancia de aceptar la vulnerabilidad que implica la comunicación auténtica. Expresarnos con honestidad y ternura nos expone, nos pone en un lugar de sinceridad que puede despertar temor al rechazo o al malentendido. Sin embargo, abrazar esa vulnerabilidad es un acto valiente que abre la puerta a relaciones más profundas, reales y enriquecedoras. También se reflexiona sobre la escucha activa como complemento indispensable de la comunicación auténtica.
No solo se trata de hablar con honestidad y ternura, sino de estar dispuestos a escuchar con el mismo respeto y apertura, sin interrupciones, juicios ni defensas, permitiendo que la otra persona también se exprese desde su autenticidad. Finalmente, la comunicación auténtica es un camino de aprendizaje continuo, un proceso que nos invita a crecer como personas y como seres relacionales. Requiere práctica, paciencia y humildad y nos ofrece como recompensa relaciones más saludables, satisfactorias y llenas de significado. En conclusión, ser auténticos y honestos sin perder la ternura es el arte supremo de decir lo que pensamos sin herir. Es transformar nuestras palabras en actos de amor, respeto y conexión profunda, construyendo un mundo donde la verdad y la compasión puedan coexistir en cada encuentro humano. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.